Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Muy buenas y bienvenidos a todos de nuevo a un nuevo episodio del podcast de Oncology. En este episodio vamos a hablar de endometriosis, una enfermedad que actualmente está afectando a 1 de cada 10 mujeres. Tenemos el placer de tener hoy como invitada a la doctora Natalia Subirats, especialista en endometriosis, médico de familia, especialista en PNI y máster en reproducción humana. Natalia, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por tenerme. Un placer, ha costado el que nos podamos juntar, pero la verdad que nos hacía muchísima ilusión el tenerte en el podcast porque, bueno, el tema de la endometriosis hoy en día es un tema que está preocupando mucho y es un tema muy, muy, muy complejo. Bueno, yo creo que realmente la endometriosis es una enfermedad que está desde hace muchísimos años realmente dando muchísimos problemas a muchas mujeres, pero que justo ahora creo que sí que es un poco un boom informativo sobre la enfermedad y que de repente se está empezando a abrir todo este cajón que había sido un poco como muy tabú, y el hecho de que te doliera la regla era normal y esto es que aguantas menos el dolor, y entonces, bueno, se había como tapado mucho, y creo que ahora realmente hay como un poder, ¿no?, que se está como empoderando el hecho de que las mujeres puedan por fin explicar que esto no es normal, que esto es una enfermedad, y esto es bueno porque esto quiere decir que seguramente se va a conseguir pues más dinero para la investigación y para poder conseguir un tratamiento. Importante esto que has dicho de la investigación, pero a mí me gustaría recalcar eso de el dolor menstrual, porque durante mucho tiempo se ha intentado normalizar este dolor cuando en realidad, ahora entraremos más en profundidad, pero no tiene que ser en absoluto normal, no tendría que doler, y si en el caso que duela, y aquí me puedes corregir, sería una de las razones por las cuales la persona debería acudir a profesionales, en este caso como tú. Totalmente. De hecho, primeramente, sobre todo, ir a una visita con tu ginecólogo o ginecóloga para que hagan primero de todo, escucharte muy bien, poder, ¿no?, pues sospechar qué es lo que podría estar pasando, hacerte una exploración física, que esto es muy importante también, una ecografía, para ver pues si se puede visualizar algún tipo de afectación, y ojalá pues los, ¿no?, ginecólogos o ginecólogas tuvieran la formación que tenemos los médicos de medicina integrativa, y pudieran ya mismo desde la consulta abordar el tema de alimentación y cosas muy básicas con las que se podría probablemente mejorar muchísimo el dolor menstrual, con endometriosis o sin endometriosis. Y luego ya si hay una patología como la endometriosis, pues acudir a un especialista, o ojalá pudiera tratarse desde la consulta, pero de momento... Has comentado, y te lo tengo que preguntar, has hecho mención a la medicina integrativa, a la medicina, has hecho una ligera mención a la medicina tradicional. En este caso, ¿qué puntos de vista podrían existir entre la medicina integrativa y la medicina convencional, de los hospitales, digamos, de la seguridad social, por decirlo de algún modo, en el tratamiento de la osteoporosis, de la endometriosis? Sí, osteoporosis a veces la verdad que la gente es normal que se confunda porque tenemos unos nombres y unas cositas que son un poco rarillos. ¿Te refieres a puntos en común que tendrían estas medicinas? Exacto. A ver, realmente al final yo siempre digo que la medicina convencional es genial para pues, temas de enfermedades agudas. Pues yo qué sé, si me vienes con un infarto al hospital, no te daré aceites esenciales, te daré pues medicación, ¿no? O si necesitas operarte, pues tenemos estas cirugías, tenemos tratamientos para enfermedades raras que pueden poner en peligro tu vida, ¿no? O sea, todo esto es muy importante. Pero a nivel de enfermedades como la endometriosis, o como por ejemplo pues todo el tema de la diabetes y muchas otras enfermedades, la fibromialgia, fatiga crónica, hay digamos que hay como una cronificación de la enfermedad porque no se abordan
temas tan importantes como pues, cosas como el movimiento, ¿no? Todo lo que es el deporte, la alimentación, el estrés, ¿no? La salud emocional, todo el tema de, por ejemplo, infecciones virales crónicas. Es como que toda esta parte que sí que aborda la medicina integrativa, la convencional no. Y es aquí donde hay el problema, porque para lo agudo va súper bien, pero para lo más crónico falta mucho tema aún. En definitiva, yo creo que esperemos que llegue pronto el día en que no me gusta separar la medicina convencional con la medicina integrativa, pero ojalá que llegue el día de que ambos tipos de medicina, por llamarlo de algún modo, vayan de la mano. Totalmente. De hecho, Y para mí me gusta este nombre, precisamente me gusta el nombre de medicina integrativa porque desde mi punto de vista así no la separo. Es decir, yo tengo una formación de médico y de la que estoy muy contenta y creo que es muy fundamental que haya esta base de conocimientos, pero nos falta esta parte que yo he tenido que estudiar al acabar o sea, es como carrera, residencia y segunda residencia, ¿no? Porque a veces es como que a veces parece que aprendas las cosas de cero en muchos aspectos. Y esta es la parte que nos falta, pero dentro de la medicina integrativa está la convencional. Entonces, en ningún momento hay un rechazo, desde mi parte al menos, a la medicina convencional que tanto nos ayuda también. claro, es decir, no se trata de generar rechazo, sino de unirla. Exacto, totalmente. Y en este caso, hablando de endometriosis, yo creo que se nos junta un poquito hoy la parte profesional y la parte de paciente, si no me equivoco. Es Sí. decir, hoy vamos a hablar con la doctora Natalia Subirats, pero que también es paciente de endometriosis. Cuéntanos un poquito tu historia personal, Natalia. Bueno, yo creo que al final la vida me ha llevado a dedicarme, siempre les digo a las chicas, me ha acabado apasionando mi enfermedad. Y esto ha hecho que haya estudiado tanto para intentar mejorar que al final lo he aplicado a intentar también mejorar la vida de mis pacientes que tienen esta enfermedad. Yo también es verdad que me diagnosticaron endometriosis en un momento de mucho estrés en mi vida, es decir, ¿no? Que había acabado la residencia, estaba trabajando de adjunta de urgencias en el hospital, donde bueno, hacía noches totalmente sola, fue muy estresante, me acababa de mudar, o sea, me fui de Barcelona, no comía del todo bien, mucho estrés, digamos que muchas cosas, ¿no? Se juntaron y entonces decidí que como estaba ya empezando también la consulta de medicina integrativa y como muchas cosas a la vez, empecé como a ver realmente los efectos secundarios que pueden tener las anticonceptivas y decidí dejarlas. Y al cabo de unos 6, 8 meses empecé a tener reglas dolorosas que yo no había tenido en mi vida. Y cada vez más dolor, cada vez más dolor. Y esto es lo que sorprende y siempre lo digo, que realmente los médicos a nivel de formación de endometriosis espero que esté cambiando, pero no tenemos tanta. Sabemos lo que es, pero no sabemos lo que implica en la vida de las mujeres, porque si no yo enseguida hubiera insistido más en el diagnóstico. Pero en cambio yo me hice mi analítica, me vi, ¿no? Me pedí el marcador que a veces sale elevado en la endometriosis, me salió elevado, fui a la ginecóloga por segunda o tercera vez a enseñarle la analítica que yo misma me había hecho, diciéndole que a lo mejor yo tenía endometriosis. Y ella, bueno, en vez de explorarme, pues directamente una eco, ¿no? Estás ovulando, yo qué raro, no me toca, no, esto tal, cual, no sé qué, anticonceptivos. Claro, yo había salido de los anticonceptivos, era como lo último que me interesa es hacer Y esto ahora vuelve. mismo, ¿no? Entonces dije que no, pero no insistí porque no sabía lo que la endometriosis implicaba realmente en la vida de las mujeres. Cuando los meses fueron pasando y a los años, porque al final al cabo de 2 años de sufrir cada mes, que me pasaba las noches llorando en el suelo de mi casa, a unos síntomas muy variados pero muy intensos. Era un poco como estar de parto cada mes, pero al final llegué a tener, pues de los 30 días del mes, unos 20 tenía dolor. Si no eran dolores lumbares, era aquí pensando que tenía apendicitis, fui al hospital 400.000 veces pensando que tenía apendicitis. Todo esto hasta que luego, al cabo de 2 años, una doctora de urgencias me visitó, me palpó, me exploró, por eso digo que es tan importante, me escuchó y me dijo, tienes endometriosis. Entonces me hizo una resonancia y cuando vi el Cristo que tenía ahí montado y empecé a informarme de qué era la endometriosis realmente,
Entonces aluciné porque me di cuenta de lo limitante que era esta enfermedad y que yo no tenía ni idea, como médico, no tenía ni idea de lo importante que era. Claro, y eso a mí me hace pensar, tú como médico, sabías los marcadores que tenías que revisar, sabías qué pruebas tenían que realizar, etcétera, etcétera. Pero claro, yo pienso una persona en la cual no es médico, claro, yo no Claro, quiero saber claro, es que el todo lo que yo, trasfondo. todo lo que yo he llegado a escuchar de algunos médicos, no todos, pero la mayoría, he de decir, ah, siempre me pasa lo mismo y siempre me pasa lo mismo por la cabeza. Si yo tengo que aguantar estas cosas que me están diciendo y de alguna forma yo puedo incluso convencerme de que no será así o no le des importancia porque tengo la formación que tengo, ¿cómo estará la gente que no es médico cuando les dicen estas barbaridades? Porque es que a mí me han llegado a decir, es que desde eres estéril a, bueno, claro, no es normal que tengas dolor, porque con esto que tienes aquí, pues el ovario se te torsionará en cualquier momento. O sea, unas barbaridades que yo decía, pero a ver, podemos tener un poco de escucha y de empatía, ¿no? Y yo pensaba, y te lo juro que es una cosa que siempre me pasa por la cabeza. Cada vez que me dicen cosas de estas, pienso, ¿cómo se lo deben tomar las personas, las mujeres, que no tienen la formación que tengo yo? Pues Natalia, si te parece, vamos a todas estas personas que nos estén escuchando, que estén pasando por endometriosis, vamos a darle un poquito de luz. Es Bien, decir, la endometriosis puede tener una sintomatología bastante heterogénea, digamos, ¿no? totalmente. Desde dolores, reglas abundantes, dolores al respirar, etcétera. Por lo Ujú. tanto, yo creo que podríamos empezar definiendo qué es la endometriosis y cómo diagnosticarla. ¿Qué pasos seguir para diagnosticarla, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a hacerlo así en resumen, como qué tendría que hacer una mujer que sospecha que pueda tener endometriosis, ¿no? Bueno, pues primero explicar que la endometriosis es una enfermedad que yo opino, y ya se está viendo, no soy la única, ¿eh? Yo opino de todo lo que he leído, que es una enfermedad sistémica, es decir, es multifactorial. Por mucho que tengamos síntomas a nivel pélvico, pero ya verás que también hay otros, es una enfermedad como podría serlo un lupus, es un tema del sistema inmunitario con mucha cosa ahí, ¿no? Pero básicamente se ha visto que células similares, o sea, tejido similar al del endometrio, que es la capa que recubre por dentro el útero, salen fuera del útero y se implantan en diferentes sitios. Puede ser en el ovario, entonces tienes un endometrioma, que son los quistes de chocolate estos que se ven como con líquido, con sangre dentro. O pueden ser lesiones tipo que infiltren, por ejemplo, al intestino, o pueden infiltrar ligamentos, pueden también infiltrar nervios, pueden infiltrar el diafragma, pueden ir, incluso se ha visto a nivel pulmonar, o sea, pueden viajar a distancia, ¿no? Y esto es la endometriosis, que se diferencia de la adenomiosis, porque la adenomiosis sí que es tejido endometrial dentro del miometrio, que es la capa del músculo del útero. O sea, son como entes separados, pero muchas veces van juntos. Eh, Entonces, si yo sospecho que tengo endometriosis, explico síntomas, por ejemplo, que puedan hacer las chicas que puedan exacto. pensar. ¿Qué sintomatología es la más común o la que podría hacer sospechar, por decir de algún modo, que la persona puede tener endometriosis? Pues mira, la sintomatología más común suele ser un dolor en la regla muy fuerte, con un dolor que normalmente no se limita solo en ovarios, sino que va, digamos, a todo el abdomen, ah, y también puede estar en la ovulación. Esto es como lo básico. Pero ¿qué hay aparte de esto? Pues suele haber asociado unos dolores abdominales tipo cólicos muy fuertes con diarrea o estreñimiento, incluso puedes tener sangre en las heces cuando hay infiltración del intestino, puedes tener dolores al respirar si hay como una quemazón, ¿no? Si hay una infiltración del diafragma o de la cápsula hepática a nivel, digamos, de la parte derecha del abdomen, arriba del todo. Puedes tener incluso si hay infiltración en el pulmón, pues dolores del hombro también, ¿no? De escápula, sí, dolores aquí.
Puedes tener ciática. Esto es una cosa muy común en las chicas con Anda. endometriosis, más de lo que pensamos, porque infiltra el ligamento uterosacro y muchas veces hay infiltraciones muy cerca del nervio ciático. Luego también las lumbalgias, muy típico. Yo me cambié el colchón y luego me di cuenta que era la enfermedad. Digo, bueno, pues me he gastado un dinerillo. Y el dolor puede estar en la ovulación, en la regla o todo el mes. Porque es que el dolor en las relaciones sexuales, o sea, es que es muy, muy variado. Entonces, si hay una chica que tiene un dolor, que tiene que tomar muchos antiinflamatorios, que tiene que parar su vida, que tiene que mirar el calendario de a ver cuándo le viene la regla para saber si puedo quedar con los amigos o con la familia. Esto no es normal, no es normal. Entonces, si pasa esto, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente, ir a ginecólogo o a la ginecóloga, hacer una exploración y una ecografía. ¿Quiere decir esto que voy a ver todas las lesiones y que si me ven algo tengo endometriosis y si no, no? No, porque las lesiones a veces pueden no verse, porque puedes tener lesiones tan pequeñitas y nada en los ovarios que no se ve. Entonces, si tú sigues con dolor, es importante que ginecólogo o la ginecóloga te haga una prueba como, por ejemplo, una resonancia pélvica para estudiar a ver si puede ver otros focos, como por ejemplo la infiltración intestinal, que suele ser más fácil de ver en resonancia, porque en ecografía hay ecografías, o sea, hay ecógrafos y hay ecógrafos, o sea, hay más buenos que otros, y hay ginecólogos y hay ginecólogos, como tienes que Exacto. estar también muy bien formado para ver, o sea, es una formación que hacen también. Entonces, si hago una ecografía y no sale nada, me hago una resonancia y no sale nada, tengo una analítica con un marcador que se llama CA125 o el CA19.9, que me salen negativos, todo sale negativo, pero yo me encuentro fatal, entonces tienen que derivarte a la unidad de endometriosis de tu hospital o de la zona o ir a visitarte a un especialista en endometriosis de tu zona, ¿no? O sea, en España pues se conoce al doctor Carmona, es el especialista en esta enfermedad, pero hay otros. Y es importante a veces buscar pues, un ginecólogo especializado en endometriosis que Claro. puede mirar, porque incluso a veces un radiólogo te puede mirar las imágenes de la resonancia, no ver nada y que luego las ponga, por ejemplo, el doctor Carmona y vea de todo, Y lo ¿no? O sea, vea, claro. claro, esto también es importante saber que uno mire y no haya nada, no quiere decir que realmente no haya nada. Pero el dolor de regla puede ser muchas otras cosas. Pero si hay tantos síntomas, sospecha una endometriosis con alta probabilidad. Pues ha quedado bastante claro de que no nos tenemos que centrar simplemente en dolor en los ovarios, sino que puede ir bastante más allá, desde una ciática, dolor en la zona hombro o cintura escapular. Y yo creo que son suficientes datos como para tenerlo en cuenta y que no se queden simplemente con una primera opinión. No, y es esto, o sea, yo siempre digo a los pacientes, es injusto porque los médicos tendríamos que guiarlos, pero que confíen en su instinto. Es decir, si tu instinto te dice que no y que nunca dejen que las hagan sentir mal, como que Claro. son unas exageradas o que todo está en su cabeza. No, porque además como esta enfermedad es sistémica te puede dar muchos síntomas como cansancio crónico, entonces muchas veces se juntan o dolores crónicos y te diagnostican de fibromialgia o de fatiga crónica y empiezan un poco a hacerte como que estás loca, ¿no? Es como, ¿no? Y al final acabas pensando que te lo estás haciendo tú. Y esto es muy grave, pero que no dejen que esto pase. Si ellas sospechan que esto no es normal, que no dejen convencerse por nadie. Qué importante este mensaje, el del instinto muchas veces no lo tenemos en cuenta y hay que prestarle muchísima atención porque cuando nos dice algo yo soy partidario de escucharlo, ¿no? Mm. Entonces, Natalia, ahora mismo ya estamos en el momento donde la persona ha detectado sus dolores, ha sido diagnosticada de endometriosis y, claro, la siguiente pregunta que le puede venir a esta chica ¿es de por vida? ¿Qué tratamientos hay actualmente? ¿Qué nos dice la evidencia científica un poquito al respecto? A ver, realmente la evidencia científica es que la enfermedad, la endometriosis es una enfermedad crónica
que de momento no tiene cura, que se controla a nivel sintomático, es decir, se controlan los síntomas y cómo se controlan en general, si responden bien, porque no les pasa a todas las chicas, se controlan con anticonceptivos. Anticonceptivos hay diferentes, pues hay los combinados con estrógenos y prostágenos, están los que solo hay prostágenos. Muchas chicas acaban en cirugía, incluso tengo pacientes que han hecho cirugías más de una vez, porque luego la enfermedad vuelve a la carga. Y sí que es verdad que algunas chicas con el embarazo mejoran mucho y se disminuyen las lesiones, no les pasan a todas tampoco, pero en general sí suele mejorar, pero después puede volver. Por lo que digamos que muchas veces los médicos, y esto sigue pasando, que me frustra bastante, que tengo muchas chicas que me explican que su médico no para de insistirles que busquen un bebé, ¿no? que busquen embarazo. Bueno, primero para buscar embarazo es una decisión probablemente de las más importantes de tu vida, entonces esto me dijo una paciente, me lo dicen como si fuera a buscar un pollo al supermercado, ¿no? Porque realmente es como, y claro, es como, bueno, primero tengo que decidirlo y hacerlo porque yo quiero, no porque tengo una enfermedad, esto para empezar. Pero luego a lo mejor después del parto te encuentras con un bebé llorando y con una alteración hormonal y mucho estrés porque no duermes y la endometriosis vuelve y estás con un bebé y con la endometriosis. Y la Entonces, exacto. ahora puede pasar que algunas chicas, y tengo pacientes, que después del embarazo no se las ha vuelto, tienen alguna lesión, pero que se ha quedado estancada y nunca más ha vuelto, sí, también. Pero en general suele ser crónica y no es tan fácil de eliminar. Yo creo que si se combinara una medicina integrativa con una operación, por ejemplo, eliminar bien el tejido y luego pues todo el tratamiento integrativo, creo que sí que sería una buena fórmula, aún así evidentemente no 100% infalible, pero creo que sí que sería una buena fórmula para un poco, o post-embarazo y control, de hacer que esta enfermedad sea pues, más estable. Luego está la opción de la progesterona bioidéntica, que suele funcionar también muy bien en chicas, que básicamente la diferencia es que los prostágenos sí que hacen como la función de la progesterona, pero en realidad son estructuralmente más similares a la testosterona, por lo que nos pueden dar síntomas como caída del pelo, la piel así más grasa, acné. Pero la progesterona bioidéntica es igual que la progesterona que tú misma fabricas. Vale. Entonces es como lo que haces es equilibrar un poco, digamos que nosotros tenemos una balanza en estrógenos y progesterona y tiene que estar así. Pero las mujeres con endometriosis tenemos los estrógenos en general un poco más altos por tema de detoxificación, de genes, de estilo de vida, etcétera, y entonces la progesterona baja. Pero si le metemos un poco de progesterona bioidéntica, ya está un poco igual y no parece que hayan tantos estrógenos. Y entonces se controla mucho la sintomatología, incluso sin porque el objetivo de las anticonceptivas es no ovular. No ovulas, no tienes la regla, si no sangras, pues no hay estimulación de la endometriosis. Pero en la progesterona bioidéntica muchas veces no se consigue frenar el ciclo, pero los síntomas se llevan mejor. Has comentado aquí los anticonceptivos. Has comentado los anticonceptivos. En este caso, ¿cuándo serían aconsejables empezar a tomarlos? Mira, yo, como he dicho al principio, que soy súper anti-extremismos y realmente yo pienso que la medicina integrativa tiene que integrar en cada momento lo que se necesita. Tengo chicas que soy yo la que les insisto en que tomen anticonceptivos. Porque no podemos trabajar de base si tú estás viviendo en un dolor crónico, que esto parece ya una historia traumática, ¿no? Entonces, si los anticonceptivos durante unos meses a ti te dan vida y te dejan vivir y no te causan efectos secundarios como cambios de humor, etcétera, porque hay chicas que no los soportan, ¿eh? O sea, no los toleran nada. Pero las que sí los toleran y les quitan el dolor durante unos meses o incluso un tiempo largo, yo los estuve tomando 2 años porque no me frenaba el dolor, entonces yo no podía trabajar de base porque es que estaba deprimida. Entonces, cuando se necesitan para parar las lesiones y darte un respiro para que tú puedas despejar la mente y trabajar lo que tienes que trabajar, a mí me parecen una buena opción. Y aquí con el Eso trabajo... sí, déjame dar una puntualización, Claro. porque esto se olvidan siempre. Si tomo anticonceptivos, tengo que tomar un multivitamínico. Esto es muy importante, porque los anticonceptivos evitan la absorción de vitaminas y minerales. Importante el...
Y aprovechando ahora que acabas de comentar esto, el tema de multivitamínico, hay dos temas que me gustaría que abordáramos. Uno será la microbiota, que entraremos en unos minutitos. Pero ahora que has comentado esto de los multivitamínicos, el tema de la alimentación, el tema de la suplementación, en este caso, creo que tiene bastante que ver con lo que tú comentas, ¿no? Bueno, a ver, es que al Y, final la alimentación que recibimos hoy en día no es como la de nuestros abuelos. Aparte, el mundo total, es más tóxico, el suelo es más tóxico, por lo que las verduras, las frutas, los cereales tienen muchos tóxicos. Sí que es verdad que las chicas con endometriosis tenemos niveles de dioxinas, por ejemplo, que son unos tóxicos mucho más elevados que otras chicas, pero en parte, y esto es lo que a mí me parece muy bien que se haya hecho una ley para que las chicas con dolores de regla puedan cogerse una baja, ¿vale? me parece muy bien. Pero que tal vez, que estaría, o sea, me parecería mejor si como gobierno nos movemos un poco y empezamos a ver qué tóxicos hay en los productos de higiene íntima, como Tampax, compresas y Salvaslips, que nos Es están cierto, intoxicando mensualmente durante toda nuestra vida, ¿no? es cierto, Fértil. Natalia. Porque claro, es que me parece muy fuerte que muevas para hacer una ley para baja y no muevas esto que es más que básico. Ya no te estoy ni pidiendo que la alimentación no tenga tóxicos, porque lo veo ya casi imposible, pero esto, es que esto es básico, porque si yo me pongo un Tampax 4 veces al día durante 5 días al mes, durante toda mi vida, desde los 13 años o los 12, y tiene un montón de tóxicos y dioxinas, es que me estoy intoxicando vía vaginal que se absorbe una barbaridad. Entonces, a lo mejor estas cosas estarían mucho mejor trabajarlas y no hacer tanta publicidad para quedar bien y todo el tema, ¿no? De politiqueo, que me parece que da Es un un poco mensaje falta. en el cual estamos totalmente de acuerdo. Y en este caso, volviendo un poquito al tema de la suplementación, una persona que esté diagnosticada con endometriosis, esté con los anticonceptivos, ¿qué tipo de suplementación sería aconsejable? Imagino que dependerá mucho de la persona, porque cada persona es un mundo, Sí. pero en líneas generales, ¿qué soléis recomendar más? A ver, en líneas generales, por ejemplo, a modo de evidencia científica, que esto está tan de moda hoy en día, pues va muy bien, por ejemplo, el NAC, la vitamina C, la melatonina, la berberina. Todo esto son suplementos que se ha visto al zinc, que a nivel evidencia científica hay estudios que mejoran, ¿no? Pues los síntomas de la endometriosis. Aparte de esto, como es una enfermedad sistémica con mucho daño mitocondrial, y hay mucha oxidación en nuestro cuerpo, pues antioxidantes, como el NAC, por ejemplo, lo es, pero glutatión, vitaminas del grupo B súper importantes, pues la vitamina D para el tema del sistema inmunitario, para la mitocondria, pues todo lo que es PQQ, acetilcarnitina, pues hay suplementos como, por ejemplo, el Ergicel de Nutergia o el Mitochondria Active de LCN, todas estas cosas que ya llevan como un combo. Y luego hay un también suplemento que suele ir muy bien para las chicas con endometriosis que se llama Levedol, que también es una opción, que tiene ácido lipoico, que este también pues, tiene evidencia científica. Todas estas cosas van muy bien. A nivel de oxidación, sistema inmunitario. A nivel de control de detoxificación de hormonas, pues cuando hay un hiperestrogenismo, pues todo lo que es el indol 3-carbinol, el sulforafano, las vitaminas del grupo B, el magnesio, todo esto ayuda a que la detoxificación sea más rápida y también pues todo lo que es alcachofa, cardo mariano, diente de león, todo esto que también ayuda pues al hígado, ¿no? Escuchándote, me estoy dando cuenta de que esto podría ser un podcast de nunca acabar, ¿no? Totalmente. Podríamos estar hablando de la mitocondria, podríamos estar hablando del No, estrés no, oxidativo, es que los la endometriosis es de antioxidantes. nunca acabar, literalmente. Sí, sí, cuando cierras una puerta abres otra y vamos a la otra, y es así, ¿eh? Claro, bueno, quizá tendremos que dejar una segunda parte del podcast, porque simplemente hablando del estrés oxidativo y de la mitocondria podemos estar Uy, hablando. sí, sí, no, no, eh, realmente, o me cortas o estamos aquí todo el día. pero bueno, yo creo que vamos a seguir con esta información porque está siendo clara, concisa y que va a cubrir muchísimas necesidades de las personas. Y siguiendo un poquito con la línea de la evidencia que se ha estado comentando, a día de hoy
se habla mucho de la microbiota intestinal. Para quien no lo sepa, también existe la microbiota oral, la microbiota vaginal y, según la evidencia, también se ha podido ver de que tienen bastante relación microbiota y endometriosis. Sí, sí, de hecho sí que se ha visto en chicas con endometriosis que tienen como menos lactobacillus a nivel vaginal y patógenos, se piensa un poco que sí. Lactobacillus, para que nos entiendan. Bien. Digamos que, a ver, yo que no tengo un máster de microbiota, pero por lo que sé, lo más importante, los como que más un rol importante tienen a nivel intestinal y que están en mayor número, vamos, son las bifidobacterias y las lactobacillus. Y a nivel vaginal tienen que haber muchos lactobacillus, sobre todo crispatus. Entonces, estas sí que se han visto que están como disminuidas. Claro, esto yo que sé, al cabo de muchos antibióticos durante la vida o después de ponernos muchos Tampax con tóxicos a nivel vaginal, esto se ve afectado. Y a nivel de movimiento, es decir, estas bacterias se mueven, pueden subir hacia arriba y colonizar el útero, pues bacterias incluso que no estén bien, o por ejemplo hongos tipo cándida. Es muy típico que se muevan. De hecho, el 50% de chicas con endometriosis suelen tener endometritis, que es una infección, digamos, del endometrio, de dentro del útero. Es decir, como que hay mucha relación. Y luego también es muy importante todo el tema de que como la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, hay un aumento de lipopolisacáridos, que son una parte de las membranas de las bacterias a gram negativas, que suelen estar en exceso, por ejemplo, si tenemos sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pues es que casi te digo el 100% de las chicas con endometriosis tienen SIBO, que es lo del sobrecrecimiento bacteriano, es decir, la típica chica que se despierta más o menos plana o incluso ya se despierta hinchada y cuando va pasando el día, al final del día tiene como barriguita de embarazada, ¿no? O con muchos gases que huelen mal, otras veces que no huelen mal. Entonces, esto, si ya tienes esto, si no gestionas el tema intestinal y la microbiota, vas a tener mucha más inflamación. Vale. O, por ejemplo, a nivel oral, también es muy importante. Cuando tú tienes una endodoncia, es decir, que te han matado el nervio de un diente hace muchos años y a lo mejor es un diente que te molesta de vez en cuando, o incluso que no te molesta, pero hace a lo mejor 15 años que tienes este diente, o que tiene relación, que me han hecho una endodoncia y luego empiezo con dolores con endometriosis. Mirar también que no haya infección crónica en ese lugar, que se tiene que mirar en un TAC, en una radiografía no se ve. Lo digo porque me han llegado muchas radiografías, todo está perfecto, vale, pero mira 3D. Eso es importante. Exacto, se nos olvida muchísimo la relación que puede haber también el tema boca con el resto del cuerpo, ¿no? Es decir, se ha visto que ciertos problemas de caries, por poner un ejemplo, se asocian con dolores, con lesiones en el codo, en el hombro. Sí, No tenemos que ignorarlas, es decir, no. no nos centremos únicamente en ir al fisioterapeuta, en ir al médico, sino que vayamos a hacernos las revisiones pertinentes de la boca. Sí. E insistir si algo me dice que este diente puede ser un problema, porque a veces hay personas que me dicen, es que yo ya pensaba, pero me han hecho una radiografía y me han dicho que todo bien. Ya, bueno, pues no. Y luego también está el tema de que la microbiota también es donde se detoxifica, es la tercera fase de detox de los estrógenos. Entonces, si a mí me funciona súper bien el hígado, pero llega al intestino y eso es un drama, pues o reabsorbo estrógenos o no los detoxifico bien. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, de hecho, para quien no lo sepa, también se dice de que el intestino es nuestro segundo cerebro. Sí, yo a veces pienso que es el primero, ¿qué te digo? Pues yo creo que no va mal encaminada, tampoco, Natalia. Magnífico, Natalia. Y ahora me gustaría para toda la gente que nos está escuchando, que le has dado una información súper importante, de muchísimo valor y que estoy seguro de que les habrás ayudado un montón, pues yo a Natalia la conozco como compañera de la clínica ISIC de Barcelona. Sé que es una profesional muy grande y, claro, me gustaría también dar a conocer un poquito el curso. Ella está dando actualmente un curso de endometriosis. Actualmente sé que ya lo tienes en marcha, pero
ya me han contado algún pajarito de que está yendo muy bien este curso, de que está teniendo muy buena aceptación. Y claro, la gente que lo quiere hacer en un futuro, ¿cómo debería hacerlo, Natalia? Pues mira, el curso que se llama End on Life lo pueden consultar en mi web. Empezamos ahora la segunda edición. Estoy muy contenta porque es muy internacional, ¿eh? Tengo chicas de México, de Colombia, de Panamá, de Australia, o sea que estoy súper contenta. Y la verdad que son chicas muy, muy top. Y empezamos el día 6 de marzo, pero para quien quiera apuntarse ahora, si me envía un correo electrónico, siempre podríamos mirar si ya si se puede añadir, digamos, ¿no? Al curso ahora, pero la siguiente edición ya será a finales de año, si todo va bien. Y básicamente creé un curso donde yo pudiera explicar todo lo que yo he aprendido de la endometriosis y también de la adenomiosis, porque no me olvido también de estas chicas que sufren igual que, Qué ¿no?, que bueno, las chicas Natalia. con endometriosis. Y básicamente es un curso práctico donde te explico, pues yo qué sé, a nivel de salud digestiva, cómo poder diagnosticar un SIBO, te doy la posibilidad de hacer la prueba, te doy las pautas de tratamiento, hablamos de la alimentación, todo el tema te doy dietas. Y todo el tema del estrés, que no hemos hablado hoy porque si no nos estaremos aquí 400.000 horas más, pero el tema del estrés también es muy importante. Tenemos clases de mindfulness, de Qué neuroplasticidad, guay. o sea, fisioginecológica, está súper completo y siempre con un trato de personalización. Pero bueno, ya me conoces que a mí me gusta mucho hablar con la gente y pues me gusta mucho saber las historias de las chicas, hacemos sesiones en plan tutorías de grupo a mitad de mes y a finales de mes para conocernos todas y por ejemplo ahora que se acabó la primera edición, pues con las chicas de la primera edición estamos montando un club de lectura, estamos montando un grupo de neuroplasticidad, haremos un retiro en septiembre. Bueno, es como una Qué familia guay. realmente, es muy chulo, estoy muy contenta. Es magnífico porque esto queda demostrado también de que aunque sea una formación online, lo que hoy en día está tan en auge que es la personalización, veo que lo tienes súper personalizado, que eres muy cercana con las personas y eso sin duda es garantía de éxito para todas aquellas personas que ahora o en un futuro pues se unan a tu curso. Así que, Natalia, nosotros desde Oncologym te queremos felicitar por este gran trabajo que estás Gracias. haciendo. Gracias. No, la verdad es que yo lo disfruto un montón y ayer se lo decía a las chicas, hicimos la primera sesión y decía, es que soy afortunada de tener el trabajo. O sea, es que me fui súper contenta, eran como las 9 de la noche y les dije, bueno, paramos ya para vosotros y yo me estaría una hora más. O sea, es que lo disfruto muchísimo, de verdad. O sea, Qué y la bueno. idea del retiro para poder achucharlas a todas, porque no, pues claro, al final online pues no queda un poco más tal, pero ostras, hemos crecido como comunidad y yo creo que lo que también me pasa es que la endometriosis yo la pasé sola y ahora es como que encuentro a mis amigas con quien compartir la enfermedad y las experiencias y poder hacer que ellas no estén tan perdidas y tan solas como yo me sentí en ese momento. Pues, Natalia, yo creo que me gustaría que cerraras el podcast de hoy, porque nosotros siempre cerramos el podcast con unos consejos. Nosotros somos Oncologym, nos dedicamos al ejercicio para paciente oncológico y cerramos el podcast con un consejo para las personas que están pasando por un cáncer. En esta ocasión me gustaría que lo hicieras porque hay personas que están pasando por un cáncer que antes o después de la enfermedad se les diagnosticó endometriosis. A las personas que están con endometriosis, ¿qué consejo les podrías dar? Para mí, sobre todo, no perder la esperanza. O sea, esto no es una sentencia de muerte. Tener endometriosis, cuando tú empiezas a leer, te puedes perder y te entra una melancolía y una tristeza brutal porque te parece que esto va a ser una sentencia de muerte, pero no lo es. Se puede hacer muchísimo para mejorar la calidad de vida y recuperarla y ser una persona normal otra vez, sin tener que depender siempre de terceras personas que te puedan escuchar. Una misma puede hacer muchísimo y puede recuperar las riendas de su vida. Que no se olviden. Muchísimas gracias. Ha sido un mensaje súper potente y estoy seguro que calará muy adentro de todas las personas que nos han escuchado. Y bueno, a toda la gente que nos ha estado escuchando, muchísimas gracias por escucharnos una vez más en un nuevo episodio del podcast de Oncologym. Y nos despedimos, Natalia. Muchísimas gracias por haber participado una vez más. Ha sido un Gracias a placer ti. el hablar contigo de nuevo.
y te mandamos un fuerte abrazo desde Oncologym. Muchas gracias, me lo he pasado súper bien. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologym. Te esperamos en el próximo episodio.